Buenas tardes a todos. Aquí son tardes. En los demás sitios, no lo sé. Vamos a comenzar. Tomamos una postura que sea cómoda, con la espalda erguida, ojos abiertos, sintiendo la posición en la que está colocado tu cuerpo. Siente tus pies, tus piernas, lo que pesa apoyado en tus muslos y en tus glúteos. Siente cómo están tus hombros, si están relajados o contraídos, tu cabeza. Observa la mandíbula. Mira los colores, las luces, las formas, objetos, movimientos, eso que te rodea. Y no le pongas nombre a nada de lo que ves. Solo está ahí, formando tu paisaje. Siente cualquier olor que te llegue. Olor a ti, al espacio en el que estás, a tu ropa, cualquier olor. Tampoco lo catalogues, no le pongas nombre, solo siéntelo. Deja que penetre en ti. Tu peso, la posición que tiene, lo que está entrando por tu vista, luces, sombras, objetos, movimiento. Siente todo a la vez. Escucha el paisaje acústico que te rodea. Tal vez puedas escuchar tráfico, aviones, algún pajarito que canta, el viento, cualquier sonido. No le pongas ningún juicio. ¿Ves agradable, desagradable o neutro? Solo siente que está ahí, que forma parte de tu paisaje. Escucha mi voz, todo a la vez. Siente el sabor que hay en tu boca. Sabor a ti, a lo último que hayas comido o bebido, o sabor a nada. Solo siéntelo. Observa cómo se van haciendo más lentos y distanciados tus pensamientos. Observa la intención que te trajo a la clase. Tráela a tu memoria, junto con lo que pesas, con los sonidos que escuchas, con cualquier olor que llegue a ti, sintiendo todo con los 5 sentidos, sin juzgar, fluyendo
en tu ambiente, sin pensar, solamente sentir. Ahora decide si quieres hacer el alerta sentado o quieres ponerte de pie y caminar. Si vas a caminar, observa la intención de ponerte de pie y comenzar a hacerlo. Luego, con movimientos muy lentos, como si fueras un perezoso, comienzas apoyando tu talón, planta, punta, talón, planta, punta. Consciente de la intención de caminar, consciente de lo que pesa tu cuerpo en cada paso que das, sin olvidar lo que ves, lo que escuchas, el sabor de tu boca, los olores que te llegan. Siente el roce de la ropa en tu piel, tus pies contra el piso o en tus zapatos. Puedes mover los brazos y tus manos y sentir el aire que está en tu ambiente, el roce suave del aire en tu piel. No hagas separación entre lo que escuchas y lo escuchado. Solo la experiencia de escuchar, de sentir tu piel, tu peso, las zonas de tu piel que están tapadas por calzado o por ropa. Todo a la vez, solo sentir. No pierdas ningún sentido. Observa tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Únelo a lo que escuchas, a lo que ves, a tu tacto, al gusto y al olfato. Estás con una conciencia despierta, el cuerpo relajado, tranquilo y sintiendo todo lo que te rodea sin perder detalle. Sintiendo con los 5 sentidos todo lo que está a tu alrededor. Sin juicio.
todo a la vez. Sonidos que aparecen y desaparecen. Ve más allá de todo juicio y todo pensamiento. Solo siente quién eres. Siente que puedes unirte a todo lo que te rodea, que eres uno con todo, que todos somos energía y no estás separado de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que sientes. Eres una unidad con todo, sintiendo sin juzgar, solo sentir. Conviértete en un observador de ti mismo y de tu medio ambiente, sin pensar. Solo siente. Siente tu peso, la posición que tiene tu cuerpo, el roce con el aire del espacio donde estás y tu piel, tu paisaje sonoro. Déjate envolver por todo eso. Observa tus emociones. Si ese lago tiene olas grandes o está en calma. Observa la intención que te trajo, lo que quieres conseguir haciendo esta práctica y déjala fluir. No busques nada, solo siente. Permanece en alerta sin esfuerzo, usando tus 5 sentidos y tu conciencia despierta. Ve mucho más allá que los juicios y que los pensamientos, sintiendo tu peso, mi voz, el sabor que hay en tu boca, cualquier olor, un aroma que te llega. Si estás caminando, siente cada paso y la intención de darlos. Si estás sentado, sentada,
Siente tu posición, tu columna, tu cabeza, tu postura. Siente cómo están colocadas tus manos, el roce con la ropa, con el aire, con el piso o con el calzado, todo a la vez. Consciente de cada cosa que hay a tu alrededor, sin valorarla y sin juzgarla, dejando que fluyan por la vista, por tu oído, por tu tacto, todo a la vez, sin pensar, solo sentir. Conciencia despierta y tus 5 sentidos activos. Tus pensamientos descansando. Si viniera algún pensamiento, obsérvalo, lo pones en el centro de tu frente y a los pensamientos no les gusta ser observados. Si insiste, observa que es de pasado o de futuro y en el ahora no tiene ningún valor. Solo sentir. Siente que formas una unidad con todo lo que te está rodeando. Sonidos, formas, luces, sombras, movimiento, olores, perfume, tu piel, todo funcionando en una unidad a la vez. Sigue observando tu mente, tus emociones. Observa qué sensaciones hay en tu cuerpo. Siente en los dedos de tus manos y de tus pies el latido de tu corazón.
una energía que se mueve y va llegando a lo más distal de tu cuerpo. Sé consciente de tu respiración. Observa cómo se eleva tu pecho cuando inspiras y cómo desciende cuando expiras. Mente, emociones, sensaciones. Observa que tú eres todo, lo tienes todo y estás unido a todo. No hay ninguna separación. Sin pensar, solamente sentir. Siente la armonía, la paz, el bienestar que hay en ti cuando los pensamientos dejan de funcionar, cuando el ego se calla y te permite sentir. No olvides el paisaje acústico, todo lo que puede entrar por tu vista, aromas, perfumes, el sabor que hay en tu boca, el roce de tu piel con tu ropa o con el aire, todo a la vez, en unidad, convirtiéndote en un observador de tu externo y el interno. Escucha también el silencio que hay en tu mente, el silencio que hay entre una palabra y otra, el silencio que hay entre un sonido y el siguiente. Cuando estás en alerta, no existe lo que provoca el sonido.
porque no hay un juicio. Los dejas fluir, los dejas entrar en ti y escuchas sus espacios de silencio. Si te observas entre pensamiento y pensamiento, también hay silencio. Estamos cambiando nuestra conducta inconsciente a una conducta consciente, de conciencia despierta, de paz, de armonía, felicidad, plenitud. Cuando callamos nuestra mente, podemos escuchar al Señor Dios de nuestro ser. Siempre va a ser suave todo lo que te diga y te lo dirá con mucho amor. Solo tienes que escuchar, sintiendo, sin pensar, tus 5 sentidos activos, tu mente consciente, activa y tus pensamientos en silencio, sintiendo todo a la vez. Si estás caminando, detente, observa tu intención de volver a la posición sentado. Observa lo que pesas sobre tus pies y haz los movimientos que necesites para volver a sentarte. Siente tu peso sobre los glúteos, los muslos, los pies,
Siente tu postura, siente la piel. Continúa escuchando todos los sonidos que te llegan, incluso mi voz. Observa tu mente, tus emociones, las sensaciones en tu cuerpo. Recuerda la intención que te trajo a la clase. Siente la paz, la armonía, el bienestar, el descanso que supone estar en alerta, todo a la vez. Observa todo lo que entra por tu mirada. Luces, objetos, movimientos, colores, sombras, formas. Solo siente. Todo lo que ves es una co-creación tuya. Todo lo que hay en tu vida lo estás co-creando tú. Observa sensaciones en tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo a la vez. Recuerden que la clase queda grabada y la pueden reproducir todas las veces que quieran. Cuanto más tiempo estamos en alerta, mejor es nuestra calidad de vida y más tiempo podemos estar en alerta. La práctica es la que nos hace. ¿Quiere alguien compartir algo? ¿Hacer alguna observación? ¿Alguna cosa?
Pues Gracias, Sandra. Gracias por ese regalo. a ustedes se lo están regalando. Jesús, Gracias, cuéntanos. Sandra. Gracias. Hola. Sandra, yo te vengo siguiendo las clases y de verdad cada vez que las sigo, las escucho regrabadas hoy, gracias a Dios estoy aquí en vivo y directo. De verdad siento una paz interior mm, muy importante, o sea, siento que de verdad me transporto y siento que no estoy, como yo pudiera decir, que no estoy, o sea, que estoy presente, pero estoy como en un estado de similar como hipnotizado. Me siento como hipnotizado, de verdad. Esa es la palabra. Me siento hipnotizado, me voy con tus instrucciones y trato de seguir. Hay momentos donde digo, ah, este es un sonido de un televisor, pero el solo hecho de decir, ah, es un televisor que sonó, Ya te yo saqué. digo, no, no le meto juicio, es un sonido cualquiera. O sea, pero vuelvo otra vez. O sea, siempre estoy en esa constante, no le doy juicio. O sea, pero siempre ve, o sea, es un reflejo. Todavía no he perdido ese reflejo de no darle juicios a los sonidos y tal vez a lo que veo. Tengo un cuadro del Ávila aquí, una pintura que me hizo un amigo, una foto que le di. Entonces, a veces la veo y digo, ah, mira, en esta parte más o menos del Ávila es donde yo vivía. No, no de juicio, o sea, ve el color. Ajá. O sea, estoy educándome, de verdad no es, Claro. pero sí me Pero siento como hipnotizado. se consigue, Sí, se sí. consigue. Y un poquito quizá el estado, eh, aunque luego lo hagas tú solo, Ujú. te vas a sentir un poquito, yo diría, elevado, Ajá, elevado, ¿sí? sí. Porque es así como tenemos que estar. Ujú. Estamos siempre demasiado metidos en la vida, en la prisa, en mil conflictos en nuestra mente, y si no los hay, los inventamos. Pero Ajá, el caso es estar ocupado. Bueno, la educación que hemos recibido ha servido para conseguir eso, que no sí, estemos en el ser. Nosotros hemos colaborado también, no es que haya unos culpables, sino bueno, pues nos hemos metido en una conciencia social y es lo que nos come. Pero lo bonito es verlo, ¿no? Yo creo que es bonito que te des cuenta de cómo estás en un momento y cómo estás en el siguiente, si estás en alerta o no estás. Y luego, no es para un rato. Alerta es nuestro estado natural. Tenemos que volver a él, el que quiera, ¿sí? Y se consigue haciéndolo. Y el que tú puedas corregirte, ves el cuadro y dices el águila. Ah, no, espérate, no. Solo tengo que ver el cuadro, ¿sí? Eso es que te estás observando. Y eso es la mejor señal que puede haber. Cuando tú ves lo que estás haciendo y no es lo que quieres hacer, pones el freno a tu mente y vas educándola. Yo siempre digo que la mente es como un caballo. Tú coges un caballo que no está domado y él hace lo que le da la gana, pero tú quieres ser su jefe y tú quieres disfrutar del caballo. Entonces tú tienes que ponerle las riendas a ese caballo y decirle, por aquí no, por aquí, porque tú vas a disfrutar de él. Esta vida la tenemos como experiencia para disfrutarla, no para estar sintiéndonos mal y estar en caos y siempre en conflicto. Entonces, me lleva al conflicto mi manera de pensar, la mía, no mi vecino, no mis hermanos, no mis padres.
me lleva a conflicto mi forma de pensar. Si yo reeduco mi pensamiento, lo voy a disfrutar yo. Entonces, cuando eres capaz de ver eso no, vale, pero no vayas más allá. Solo dite, no. Venga para detrás otra vez, ¿sí? No te sientas culpable, no entres otra vez en el cuentecito, ¿sí? Esto es lo que quiero, este es mi objetivo, voy a ir a por él. Será Sí, más fácil, será menos, pero voy a ir a por él. sí, Y el estado es un poquito hipnótico. sí, 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 Es un Total. poquito hipnótico, sí, sí, porque no estamos acostumbrados. sí, Estamos acostumbrados a mucho ruido, continuamente el ruido, ¿no? sí, Y entonces, cuando ves que no piensas, que estás en ese estado como por encima de algunas cosas, dices, uy, estoy hipnotizado. sí, Pero es otra de las cosas que hemos aprendido. Ese es nuestro estado natural. Así están los niños. A mí me encanta cuando tengo oportunidad y tengo niños cerca, 7, 8, 10 años a veces también, les hago la pregunta muy sencilla. ¿Aún sabes hacer silencio en tu cabecita? Y me miran como diciendo, ¿y tú cómo lo sabes? ¿No? Se quedan sorprendidos. Y en general me dicen sí, pero ya menos, o sí, ¿no? Pero cuando van teniendo un poquito más de edad, ellos se dan cuenta de que están perdiéndolo. mm, Ujú. sí, Y ese es nuestro estado natural. Hipnótico porque sabemos que existe el hipnotismo, pero por ninguna cosa más. Pero a que se está muy bien. Claro. gracias por los consejos y De por nada, eso de es parte nada. de la clase, gracias. Para mí el objetivo de estas clases, sinceramente, es que cuanto más estemos viviendo en alerta, como somos uno, el mundo va a ser mucho mejor para todos, porque cada uno está poniendo un granito de su creación y de su conciencia social y eso nos va comiendo a todos. Si todos bajamos y estamos hipnotizados, esto va a ser mucho más suave para todos. Sinceramente, esa es la idea. Ujú. Y practica, practica y no te hagas reproches nunca, nunca. Ok, Estás gracias. haciendo un trabajo y adelante, ya está. Sandra, en las tardes yo todos los días salgo a caminar con mi señora. Salimos a caminar, hacemos como 5 o 6 kilómetros caminando. Pero ella a veces le gusta hablar cuando estamos caminando y entonces yo estoy en mi estado y trato de concentrarme. Entonces ella me habla, pero me está... Sí, 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 sí. Invítala, invítala a que lo haga ella también. Sí, Invítala porque va a ver la diferencia. sí, La diferencia yo creo que es importante, sí, muy importante. Son dos vidas distintas. Cuando vives sí, en alerta que cuando estás metido en el caos. Yo lo llamo caos porque es que es todo, todo se te viene encima. sí. Gracias Jesús por tu compartir. A usted, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao, hasta la Bendiciones. próxima. Gracias, Sandra. Gracias a todos por estar aquí.